Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Los que nos están viendo por YouTube verán que el equipo está más completo que nunca. Hoy sí. Tenemos la visita especial de Silvia Visconti, que nos ha venido a visitar desde el Uruguay. Va a tirar algunas bombas acá, creo que por eso vino. Muy bien, hace bien. Bombas noticiosas, digo, ¿no? Y de buena calidad. Y de buena calidad. Digamos que sí. son bombas necesarias, digamos. Bueno, tenemos a Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y todo lo demás. Javi Rodríguez, acá también presente, en el auditorio, acá, no, va en el, no sé cómo se llama esto, en el estudio. Ahí va. El estudio. Y lo tenemos a Mauro también, ¿no? Conectado. Mauro conectado allá, así que, bueno, ahí estamos todos. Así que vamos a empezar el programa 216 de Todos los Fuegos y vamos a darle a la audiencia una serie de consejos para seguir a Todos los Fuegos. Sí, hace rato que estamos, ¿no? Que tenemos redes y estamos difundiendo, pero como todavía se ve que estamos levemente anquilosados, no solemos refritar, decirlas, así que comentamos para todos y todas que nos estén escuchando. Ahora mismo nos pueden ver y escuchar a través de YouTube. Nos buscan como Todos los Fuegos Radio, todo junto. Incluso pueden arrobar, ponen Todos los Fuegos Radio y ahí nos van a poder ver, escuchar o lo que fuere. Después también, pueden ir siguiendo capaz algunas publicaciones o después una vez que termine el programa y seguro estén las columnas y el mismo programa, a través de lo que en su momento fue Twitter y ahora se llama X, ¿no? Ahí nos buscan con F-Fuegos. F-Fuegos, ahí nos van a poder leer, escuchar, compartir, que vamos a estar subiendo las columnas. Y en Facebook nos encuentran, nos buscan @Todos los Fuegos. Ahí va a salir un microfonito con fondo negro, ese somos nosotros y nosotras. Así que ahí nos pueden ir siguiendo. Y no me lo aprendí, pero también estamos al aire en AM 1500. No, ahí está. Ahí está. 1500. 1570. Y bueno, obviamente AM740, que es acá mismo, ¿no? Sí. Todo eso. Algún día nos va a salir bien. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Ahí está. Antes de comenzar el programa y la lectura del editorial, quería mencionar que nos posicionamos absolutamente en contra del cierre de Telam y del despido de alrededor de 700 trabajadores y trabajadoras del medio, porque implica a 700 familias que hoy están en una incertidumbre terrible acerca de qué sucede con su fuente laboral, y porque también implica el cierre de muchas emisoras que pueden brindar otro tipo de información frente a la información de los medios de comunicación hegemónicos. Así que desde acá nuestro total apoyo a los compañeros y compañeras de Telam. Sí, hoy hubo una manifestación, de hecho, sobre eso, con compañeros y compañeras, estuvieron gente de Cipreva y otros sindicatos y espacios de medios alternativos y demás. Y lamentablemente el panorama es oscuro, es solo el principio, ¿no? La semana pasada también habían echado a compañeros y compañeras en Radio Nacional, si mal no recuerdo, 130. Esto ya se ve que es un poco la norma, tristemente. Bueno, este es un hecho más cometido por el gobierno de Milei para justificar lo que vamos a decir ahora en el editorial, porque, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo fuerte. Dice así, el editorial dice: como nadie nos regalará la huelga general que necesitamos, tenemos que construirla. A mí me gusta decir más huelga que paro, porque
paro, qué sé yo, no sé, huelga es huelga. No, necesitamos construir una huelga general. No vamos a hacer una lista de los motivos por los cuales es necesario realizar una huelga general, ya que son muchos y conocidos y que la justifican plenamente, sino dar algunas ideas de cómo lograr realizarla. En las movilizaciones actuales de estos días, escuchamos cánticos clamando por una huelga general y pidiendo a la CGT que la llame. Muchos de los que agitan esta idea califican simultáneamente a la CGT como traidora. Esta línea táctica es inconducente porque se muerde la cola. No vamos a explicar, porque no queremos entrar en esa parte. Pero si vos decís blanco y negro al mismo tiempo, es ni. Tenemos que asumir que la CGT no va a llamar una huelga con los mismos objetivos de los sectores que nos sentimos revolucionarios, socialistas o de izquierda. Creemos que comienzan a madurar las condiciones para construir una huelga general desde las bases en contra de los 10 puntos de Milei, que eso lo vamos a hablar después con Robelli y con, supongo que también con Javi. Sí, seguro, más tarde. Por la derogación del DNU y el protocolo represivo. Una huelga que triunfe y abra un amplio espacio de movilización popular la debemos construir nosotros y nosotras desde las bases, paso a paso, con disciplina, con perseverancia y convicción de su concreción. No una cosita así nomás, huelga general, tono efectivo, no, con cara de guerra, porque eso es la huelga general, es un hecho de la lucha, un hecho muy duro de la lucha de clases. De comprenderse las inmensas posibilidades que abre el feroz y frontal ataque del gobierno al conjunto del pueblo, los partidos y organizaciones que nos proclamamos revolucionarios no debemos dudar en hacer los mayores esfuerzos militantes y salir a buscar a las grandes masas del pueblo para movilizarlas a la lucha. Una posible línea de acción. Será necesaria una coordinada actividad de la militancia que combine distintas y variadas actividades, movilizaciones en las ciudades y en los barrios de las grandes ciudades, con las modalidades que surjan de la creatividad de las masas y de las propuestas de los diferentes sectores, y combinarlas con una intensa campaña de agitación con el objetivo de sensibilizar cada día a nuevos y mayores sectores del pueblo. Nos inspiramos en el Estado deliberativo nacido desde la misma asunción del presidente Milei y en referencia a la acción constante de la militancia remite a la experiencia del Rodrigazo, que comenzó en los primeros días de junio de 1975 con movilizaciones sectoriales contra medidas similares a las actuales tomadas por el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo. En esa oportunidad, una huelga general salió desde abajo por la acción consciente y organizada de las coordinadoras de gremios y delegados en lucha. Las coordinadoras fueron las protagonistas de las jornadas que culminaron en la huelga general del 3 de julio de 1975. Sí, hubo 2 huelgas generales, no una sola como muchas veces se hace referencia. La primera fue el 3 de julio de 1975, convocada justamente por las coordinadoras.
incidiendo para que el Comité Central Confederal de la CGT llamara a la huelga general los días 6 y 7 de julio. Su objetivo explícito fue contra el gobierno de Isabel y López Rega, la interna que había dentro del peronismo. Mientras que su otro objetivo era recuperar el control del movimiento obrero, cuya dirección era disputada por las coordinadoras para su desmovilización. El gobierno del peronismo burgués y burocrático fue derrotado por la movilización revolucionaria de la clase obrera, pero también burocráticamente por la línea de la CGT. Hoy, digamos, fue un frente único de hecho, pero estaba también el objetivo de desmovilizar a la clase obrera. Esto sería interesante poder profundizarlo, pero acá tenemos que dar solamente el título. Queda para la próxima. Sí. ¿Qué podemos hacer? A modo de ejemplo se nos ocurren algunas ideas. Trabajar por una amplia unidad del activo militante de las organizaciones anticapitalistas, tanto de la izquierda como del peronismo. Algunos dicen que no hay. Bueno, si no hay, no hay, pero si hay, hay que llamarla. Con ese objetivo de varios miles, organizar centenares y centenares de piquetes de agitación, centenares y centenares piquetes de agitación que persistan en su tarea durante semanas y meses, con el objetivo de disputarle la conciencia y la voluntad de las masas al gobierno y a los partidos del capital, base de la huelga general. Esos centenares y centenares de piquete de 3 o más activistas, según se considere, agitando la necesidad de un plan de lucha que desemboque en una huelga general, se deben dirigir a los lugares de concentración de masas, planificando para cubrir todas las horas de circulación de personas, ir a las grandes fábricas, a los ministerios, a las escuelas y universidades, como así a los hospitales, pero también a las estaciones de Constitución, Retiro, Once, Chacarita y las terminales de ómnibus de Retiro, Liniers, La Noria y otros puntos de concentración por donde pasan diariamente más de 5 millones de personas. Lo mismo realizar en las capitales de provincia y grandes ciudades. Esta puede ser una línea de acción, aunque puede haber otras o una combinación de distintas iniciativas, pero lo que sí debemos hacer es salir organizadamente a disputarle la conciencia y la voluntad de las masas al gobierno y a los partidos del capital. En los primeros días de una gran campaña de agitación es posible no encontrar rápidamente la total respuesta de las masas, pero hay que persistir y las masas comprenderán y se movilizarán porque el ataque del gobierno es feroz y el pueblo lo sabe, porque lo vive y lo sufre todos los días y hora por hora. La base del éxito es la persistencia de la militancia y que la crisis es verdadera y grave. En resumen, los miles y miles de militantes anticapitalistas de todas las corrientes políticas somos los responsables de que esta lucha de varios miles se transforme en la participación activa de millones para derrotar al gobierno. Logrado ese primer y gran objetivo, es muy probable que entremos en una situación política de ofensiva de todo el pueblo. La lucha es ahora. La voz de orden es la movilización de los varios miles que integran el activo militante para lograr la movilización de los millones de mujeres y hombres de nuestro pueblo. La pasividad es la derrota, la lucha es la victoria. Es decir, tensar la fuerza
de toda la militancia. Miren el ejemplo que voy a poner para ver dónde estamos parados. Tensar la fuerza de toda la militancia como se hace en una campaña electoral. Claro, ¿por qué se comprende que se puede estar 3 meses de campaña electoral y es muy difícil entender que se puede estar 3 meses preparando y organizando una acción de masa como lo que estamos describiendo? Porque nos falta también conciencia a los militantes organizados. Pero esta acción tendrá una gran diferencia que la militancia. ¿Cuál es la diferencia? Que la militancia no se estaría dividiendo entre distintas candidaturas, sino con el objetivo común de derrotar los planes del gobierno y al gobierno mismo. En conclusión, la derrota del gobierno y un cambio en la situación política se puede dar por la suma de las variadas iniciativas y sus formas creativas, aunque en todos los casos lo fundamental es el protagonismo de las masas, revalorizando el necesario esfuerzo de la militancia organizada. Si el presente es de lucha, si nos movilizamos millones, el futuro es de los pueblos. Bueno, hay que militar. Si no, gratis no viene nada. Ahí se puede fracasar también, porque nadie, esa es otra cosa, que te piden garantía de triunfo. Si uno sale a pelear porque tiene garantizado el triunfo, eso no es de revolucionario, eso es de oportunistas capitalistas que quieren el premio mayor al final del camino. Bueno, no, los revolucionarios nunca pensamos así, y el día que pensemos así dejamos de ser revolucionarios. Y me dijo, no, pero era muy difícil. Y bueno, ¿qué querés? Sí, fácil no era. Si no, ya hace rato, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno. Bueno, eso es el editorial de hoy. Ayer se cumplieron 2 años del fallecimiento de un querido compañero, del Negro Antonio, Olegario Chamorro, que por ahí no tiene el reconocimiento que debería tener. No sé si es por su extracción de clase o qué, pero es uno de los grandes revolucionarios argentinos. No solo desde la década del 60 y 70, sino todas las décadas que siguieron hasta que falleció hace 2 años. ¿Qué sé yo? El Negro Antonio estuvo apoyando a la huelga portuaria en el 66. Y me decía el Negro, nosotros no sabíamos muy bien a qué íbamos, pero había que ir e íbamos. Apoyábamos la huelga, bueno, y hacían otras cosas. Y ahí se fue formando en la militancia, después entró a trabajar en Tamet, fue organizador del Partido Revolucionario en Tamet. Otros después tuvieron, el Flaco Osvaldo llegó a tener un cargo, llegó a ser miembro del comité ejecutivo del partido. El Negro Antonio siempre en la base, organizando. En el exilio, bueno, en el exilio, para él nunca fue, él dice, yo nunca me exilié, porque entraba y salía de la Argentina. Fue de los que organizó la ejecución, organizó y participó en la ejecución del dictador de Somoza, de Nicaragua, el Tachito Somoza, el Tacho hijo. Bueno, y otras cosas que ahora las podemos deschavar un poco porque Olegario, digamos, el Negro Antonio era su nombre de guerra, su nombre verdadero era Olegario Natividad Chamorro, nacido en el Tacuruzal, centro de la provincia del Chaco. Eran 10 hermanos, una familia con sus particularidades. El padre era radical que participó en las huelgas en el Chaco contra la Forestal, esta empresa inglesa, y bueno, huelga que fue muy dura, con varios cientos de muertos. Los hermanos se dispersaron,
los hermanos del viejo Chamorro, que se llamaba Olegario también, se fueron a Corrientes, cambiaron de apellido. Él no, el Olegario padre mantuvo su apellido, y nos contaba el negro Antonio que el padre tenía un libro, les mostraba un libro, todo ajado, viejito el libro, decía, acá en este libro dice toda la verdad. ¿Y qué libro era? Era El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels. Era radical marxista, porque la verdad la decía, toda la verdad estaba dicho en este libro de Federico Engels. Los 10 hijos casi todos fueron militantes, 6 o 7 fueron del PRT, una cosa llamativa, ninguno fue peronista, porque la Argentina también hay, no toda la Argentina fue peronista o es peronista, hay otra historia que hay que contar. Yo quiero hacer una película sobre la vida no solo de Olegario, sino de los hermanos Chamorro, porque, por ejemplo, varios de ellos no sabían mucho leer y escribir, aunque estaba Juan, que no era el mayor de todos, porque el mayor era Julio, me parece, pero Juan era el intelectual, y era un intelectual de la calle, de la barricada, de la trinchera, pero un intelectual, el trosco de los hermanos, o el más trosco, porque los otros un poco también. Y Juan andaba con su 38 en la cintura y teorizaba, hacía teoría política. Julio, el mayor, con Olegario, el 20 de junio del 73, que vino Perón a Argentina por última vez, todo el mundo se fue a Ezeiza. Ezeiza, claro. Todo el mundo, cuando digo el mundo, los manifestantes, los dirigentes, la policía, la represión, y los Chamorros, que no habían ido mucho a la escuela, pero eran vivos. Había un barrio de 750 monobloc en La Matanza, y organizaron la toma de los 750 departamentos, de los monobloc en La Matanza, para ese día. Claro, no había nadie, se metieron, repartieron los departamentos, y hoy todavía aquella gente vive ahí, y el barrio obviamente se llama 20 de junio. Bueno, esto fue, como dije, Julio y Olegario, Julio Chamorro, Olegario Chamorro. Iba a contar otra anécdota, pero ahora que se me está escapando. Pero bueno, Olegario Chamorro, la familia Chamorro, casi todos sus hermanos militantes, Guillermina, la mamá, también militante, son de esas familias que no tienen el bronce de la historia, pero merecerían tener mucho más de lo que realmente tienen. Otro lugar. Sí. Bueno, yo tuve la suerte de militar muchos años con él, bastante. Nos conocimos en el año 75 y después estuvimos afuera bastante tiempo. Y acá de entrada no, pero después nos encontramos, y una vez que nos reencontramos militamos hasta el día que Olegario falleció. Bueno, justamente ayer hicieron 2 años. Bueno, este es el recuerdo de Olegario Chamorro. Qué bueno, Daniel, recuperar esta historia, ¿no? Porque un poco va a contramano de la historia oficial, del revisionismo y de todas esas corrientes que están ahí dando vueltas y que en la conciencia del pueblo lo muestran como totalmente huérfano de luchas, de organización. Y bueno, la recuperación me parece de este tipo de historias, no solo de Chamorro, sino de su familia y de las organizaciones que hubo detrás, me parece que justamente ayudan a un poco fortalecer la conciencia de nuestro pueblo para lo que necesitamos hoy, que es justamente más organización, más lucha y también más viveza en muchas cosas, ¿no? Pero que se va a ir dando con la práctica, me parece. Sí, claro que es necesario, porque uno se entera, ahí los seguidores del gran mentiroso
todos saben quién es el gran mentiroso, porque no he conocido ningún dirigente más mentiroso que Milei. Desde el ridículo de que en 1900 era mi primera potencia del mundo, hasta que la inflación se debe al déficit fiscal. Todo mentira, no está comprobado en ningún país del mundo, pero él lo dice muy suelto de cuerpo. Bueno, los seguidores del gran mentiroso dicen que nosotros matamos 1.500 civiles y 600 militares. Entonces uno me decía, dame las pruebas que ustedes no mataron 1.500 civiles. No, vos no podés dar prueba de lo que no existió. ¿Cómo hace para probar que algo no existió? Si no existió, no existió. En todo caso, lo que tienen que hacer es dar pruebas los que dicen que existió. Claro, demuéstrenlo. Hasta eso te invierten la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene que dar y 600 militares. Yo no he hecho un estudio, pero en todos los 15 años de lucha revolucionaria que hubo en la Argentina, todos los militares muertos, que son los únicos que hay, todos fueron en combate, con sus armas en la mano o en función de combate. Pero no pueden dar un solo ejemplo de lo contrario. Y el único ejemplo de lo contrario lo dimos nosotros en el mismo momento que ocurrió, que ahora no viene al caso. Nosotros cometimos un error y lo reconocimos inmediatamente. Ellos, no errores, ellos hicieron una política sistemática de exterminio de la población y de los revolucionarios, y nosotros tenemos que dar las explicaciones. No, estoy pendiente un poco de la hora porque no tenía que durar media hora esto, ¿o sí? Bueno, se nos hizo. Sí, yo quería aprovechar para mencionar, igual seguro lo tiene más claro Mauro, pero este domingo que viene va a haber un festival cultural en Parque Avellaneda, si mal no recuerdo, organizado por la Asamblea de allá. Sí, bueno, Javi. Ahí va. Sí, bueno, invitamos a todos el próximo domingo al festival que se va a estar realizando en el Parque Avellaneda, en Directorio de la Carra, festival cultural organizado por la Asamblea del Parque Avellaneda, que son un grupo de vecinos y vecinas que se están juntando y que se están organizando para bueno, un poco enfrentar el DNU, enfrentar las medidas del gobierno y también de alguna manera aglutinar y colaborar con todos los vecinos que están pasando una situación bastante jodida. Así que bueno, los invitamos a todos y a todas el domingo que viene a partir de las 15 horas al Parque Avellaneda, que allí se va a realizar el festival. Va a haber bandas, va a haber juegos infantiles, va a haber debate, así que están todos y todas invitados. Bueno, vamos a la tandita de las y media y después volvemos con la columna política de Javi Rodríguez. Bueno, volvimos. Nunca nos fuimos. Hicimos un corte nomás. Segunda media hora de Todos los Fuegos, acá con Javi Rodríguez, nos va a hablar de las novedades que son siempre frondosas en esta Argentina. Esta Argentina reciente, ¿no? Sí. Pasan muchas cosas en muy poco tiempo, tristemente. Como dijo porque ninguna es buena. Ese es el problema. Cualquier cosa, pero menos un país aburrido, dijo. No, eso seguro que no. ¿Vos querías mencionar algo? No, al final. Bueno, dale. Bueno, ahí ya estuvimos charlando un poco, mencionando, por ejemplo, todo lo relacionado con esto que está pasando ahora con Telam. Yo ahí mencioné también esto que pasó la semana pasada, si mal no recuerdo fue el jueves, que digamos ya se santearon ahí, dieron de baja, digamos, a 130 trabajadores de Radio Nacional. También creo que habían dado de baja a 160 compañeros de discapacidad. Bueno, todo, digamos, vienen pasando como de a poquito, pero de modo consistente, esta cuestión de empezar a hacer recortes concretos, ya no solo sobre lo que pasa todos los días, que es el tema de la disparada inflacionaria, los aumentos en todo menos en los sueldos, y ahora empiezan como ya a verse también esto otro, ¿no? Que es las cesantías, despidos y vamos a decirlo así, ¿no? Directamente dadas
de baja en masa de trabajadores y trabajadoras, cuanto menos del lado de parte del Estado, pero que eso sabemos que después sirve también como una suerte de disciplinador y de ejemplo para el sector privado. Si el Estado echa también sin problemas el sector privado. Y toda esta semana, que ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no?, de toda esta cuestión que viene manejando también mediáticamente este gobierno, perdón, acomodaba el micrófono, de, por un lado, mantener como conflictos, discusiones, opiniones, controversias a nivel público, como para dispersar la atención hacia cosas inconducentes, ¿no?, como ya hemos visto. No digo que son inconducentes, pero sí para lo concreto de la realidad política, económica y social del país, ¿no? Hemos visto los conflictos con Lali, hemos visto también, ¿no?, otras cosas por el estilo, mientras después nos vamos enterando o aparece en un segundo plano anuncios como esto que estamos diciendo, ¿no?, de echar gente, de cierre de lugares, ¿no?, anuncios de liquidación de ámbitos. Bueno, todo esto, además, en la pasada semana que tuvo lugar este conflicto que venía ahí latente con Chubut. Recordarán los oyentes, las oyentes, toda esa situación que hubo de proclamaciones de, por un lado, recorte, ¿no?, de lo que era el envío de los fondos, ¿no?, de coparticipación de parte del Estado para Chubut, que no iba a llegar. Eso le iba a generar claramente a Torres, ¿no?, el gobernador de la provincia, un conflicto que no iba a estar en condiciones de pagar cuanto menos lo que son los sueldos provinciales. Estamos hablando de alguien que es del PRO, un gobernador del PRO, particularmente alguien muy afín a Patricia Bullrich, y este hombre que claramente, seguro en un primer momento estaba alineado con digamos, la política general, ¿no?, tendiente hacia la privatización, la reducción del Estado, ¿no?, y toda esta cuestión de lo que bajo el amparo discursivo, ¿no?, de hablar de el ajuste fiscal, significa más que nada recorte, tijeretazos, ¿no?, y reventar todo, en beneficio obviamente de los sectores empresariales, básicamente, que son los principales beneficiarios en todo esto. Bueno, todo esto para decir que se había generado toda una disparada mediática cuando Chubut había amenazado, esto lo mencionamos aquí, Chubut había amenazado que al miércoles pasado, si no llegaban los dineros que tenía que destinarle Nación, iba a haber el amenazo, o por lo menos lo anunció, que iba a haber un cierre de lo que era el fluido de petróleo y de gas hacia la Nación. Proclamas, declaraciones, posicionamientos de apoyo. Logró de repente alguien que en general sabemos que posee prácticamente ningún tipo de proyección a nivel nacional, como es Torres, de una provincia que tampoco es relevante en principio para lo que es la política nacional. En general siempre tienen más peso cosas que vienen de Buenos Aires, ¿no?, de Córdoba, de Santa Fe, quizás de Mendoza, de otros lugares, pero digamos, las provincias del sur no suelen ser en general un lugar de conflicto, salvo cuando empiezan los problemas petroleros, pero en general, digamos, no hay mayor noticia sobre esto. Bueno, se terminó resolviendo todo con un amparo judicial, pero se vio, ¿no?, también gente haciendo, cuando digo gente me refiero a sectores quizás afines al progresismo, a ciertos sectores del peronismo y demás, de repente levantando a la figura de Torres, porque parecía ser alguien que se estaba plantando, ¿no?, frente a Milei, que hasta ahora, digamos, nada, no había sucedido esto de que a alguien se le plantase en firme, pero en donde, digamos, se anunció que al final iba a circular las partidas, porque bueno, el amparo judicial habilitó precisamente esto. Inmediatamente se bajaron los humos, se mandaron invitaciones mutuamente para visitarse, ¿no?, digo, de parte de, a Milei, Adorni y demás han dicho que venga para acá para charlar, particularmente con el amigo Caputo y demás. El propio Torres invitó a Milei a que vaya para la provincia. Bueno, le digo esto como para mencionar que algo que parecía ser un conflicto en alza, que había generado que varios gobernadores del país saliesen a apoyarlo y a plantarse porque parecía que figuraba de repente algún tipo de liderazgo alternativo, inmediatamente se diluyó en la nada y seguimos donde estábamos. Y eso se vio un poco, y ahí queremos llegar a lo que pasó este viernes. Este viernes fue el inicio del periodo legislativo. Sí.
Me gustaría agregar sí. a esto que estás diciendo vos, sí. que evidentemente hay una pérdida del norte del progresismo, porque tomar a un gobernador del PRO como el dirigente que tiene que enfrentar a Milei muestra que dentro de tu campo político hay algo que no se está haciendo. Evidentemente. Y ahora vamos a charlar un cachito sobre eso, porque, bueno, algo de eso también se vio un poco acá en lo que fue, y para mí fue así, la puesta en escena que fue la presencia y la presentación de Milei en el Congreso de la Nación. Para empezar, todo esto se antecedió con toda una convocatoria que se habían dado a partir de ámbitos culturales, asambleas barriales y ciertos y sectores políticos, particularmente obviamente de izquierda y populares, a manifestarse, por lo menos acá en Capital, ahí en la Plaza de los Dos Congresos, literalmente enfrente del Congreso, sabiendo la presencia de Milei como también de el gabinete y, bueno, obviamente todo lo que es la Cámara de Diputados y demás. Hubo un montón de teorías, ¿no? Y planteos, va a venir este diputado, va a venir tal gobernador. Finalmente fueron, digamos, los esperables, han ido los gobernadores del PRO, el grueso, y después en general no se ha visto a algunos gobernadores de lo que es Unión por la Patria. Pero más allá de eso, la movilización popular, que desde temprano también había tenido como una previa con lo que se convocó como el molinetazo, que fue una convocatoria a saltar los molinetes de las estaciones de tren, particularmente en Once, en Constitución, bueno, en otros lugares también, que se suponía que era como la previa, ¿no? Para calentar motores, esperando que posiblemente fuese una cosa un poco más tensa al momento de llegar Milei al Congreso. Bueno, eso trascendió sin mayores conflictos, en un sentido saludable, podemos decirlo, porque, bueno, obviamente no tenemos que lamentar represión ni nada, pero sin embargo, para mucha gente directamente esto no pasó. En muchos canales directamente ni se le dio cobertura a este tipo de cuestiones, nada nuevo. Y después, cuando empezó, la plaza estaba llena. Muchos y muchas hemos estado ahí, muchos y muchas lo han podido ver a través de los medios, pero cuando empezó la transmisión oficial se vio un tránsito que venía desde la Casa Rosada hasta el Congreso, que en muchas partes de la transmisión claramente no era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Digamos, el traspaso, digamos, del convoy presidencial no era lo que se veía por la tele que lo que estaba pasando. Me refiero a que evidentemente parece ser que acá hay imágenes que han sido, ¿no?, grabadas previamente, en otro momento, en otro día, y uno puede contrastarlo, porque se han visto después por otro lado grabaciones donde se ve que, por ejemplo, el paso de la guardia de granaderos a caballo recibió algún que otro botellazo y algún detalle digamos de poco afecto, pero en la transmisión se vio un traslado perfecto, con una llegada sin ningún problema y con un vitoreo permanente y aplauso, que no era lo que estaba pasando en la plaza. Bueno, ya eso a uno lo hacía dudar, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y después lo que se vio, para simplificar, porque no vamos a entrar en detalles sobre eso, bueno, cualquiera lo puede ver si quiere, lamentablemente, se vio algo absolutamente perfecto en el sentido de que no se vio ni en el recinto, sea tanto de parte de los invitados como de parte de los diputados y diputadas que estaban allí, como también del público que estaba ahí. No se vio una sola objeción, una sola cara crítica, no se vio nada, nadie enojado, al contrario, se vio una suerte de arenga permanente, un aplauso permanente. Bueno, todo muy trabajado, de manera que para quien por ahí no estuviese muy en tema, se vio casi una instancia gozosa, podría decirse, ¿no?, de todo esto. Afuera había cacerolazo y demás. Quienes por ahí estamos viendo por otros ámbitos, se pudo ver, hubo diputados con carteles, ¿no?, en contra, hasta hubo un diputado que se dio vuelta durante todo el discurso de Milei. Eso no apareció en ningún lado. Bueno, entonces evidentemente, bueno, ya ahí hay todo un relato que se ha construido de esto, y después podemos ver cuanto menos esa horita larga que fue el discurso de Milei. Yo por lo menos interpreté tres momentos, ¿no?
un primer momento donde hizo su clásico relato, ¿no?, de diagnóstico, y donde destacaba, por supuesto, ¿no?, todo lo que pasó, la pesada herencia que recibió, ¿no?, que habló de, bueno, las condiciones en las que estaban las cosas, bueno, el diagnóstico en donde en gran parte, lamentablemente, es verdad, ¿no?, situaciones en las que se estaba, pero a lo que acto seguido le opuso lo que fueron sus acciones de gobierno hasta ahora, en estos 2 meses y medio que venimos teniendo, donde claramente brillaba por su ausencia el impacto negativo que ha tenido en la mayoría de los casos este tipo de cuestiones. No se habló del aumento de la pobreza, no se habló de la miseria, no se habló de los conflictos que se han ido generando por los aumentos de boletos, la cuestión vinculada a lo que es el sistema de salud, ¿no?, que se liberaron, ¿no?, por ejemplo, el tema de lo que son las obras sociales, bueno, un montón de cuestiones que no estuvieron mencionadas, no se habló sobre eso, solamente se mencionó como que se habían generado actividades que iban a redundar inevitablemente en el beneficio general de la población en algún momento. Y de repente eso iba escalando en una suerte de denuncia y acusaciones, ¿no?, donde se habló claramente, digamos, el objeto de esto se mencionó, bueno, al kirchnerismo esencialmente, ¿no? Se habló de Baradel, se habló de Máximo Kirchner, mencionó a Cristina Fernández, se habló de Alberto, y cuando parecía que se venía el lanzamiento de la bomba, ¿no?, para decirlo de alguna manera, de repente ahí puso un freno de mano y propuso como una suerte de borrón y cuenta nueva. Esto es lo extraño en toda esta situación, pero que por otro lado, bueno, evidentemente es la manera de construir, de proponer, no sé cómo decirle a Milei, porque además lo confuso de todo esto es que Milei todo el tiempo propone, invita, acto seguido desinvita, resuelve por sí mismo, acuerda, desacuerda, no se reconocen, ¿no?, este tipo de cuestiones que uno viene viendo porque es del cotidiano. Habló de un pacto de mayo, una suerte, así lo mencionó él, ¿no?, una invitación a hacer una suerte de tabula rasa. Propuso 10 puntos, no sé si viene al caso que los leamos, seguramente ya lo habrán escuchado la mayoría, pero hoy justo veía en un par de lugares cómo lo comparaban, porque algunos puntos son literalmente lo mismo que en su momento se planteaba cuando hablábamos del consenso de Washington en los 90, ¿no?, como por ejemplo el tema de la inviolabilidad de la propiedad privada, el tema del equilibrio fiscal, que acá está planteado como un punto innegociable. Ya sabemos qué significa esto que estábamos diciendo, ¿no?, al principio. Equilibrio fiscal es recorte, cierre, privatización, bueno, hasta que entre comillas los números den. Aunque nada de todo esto ataca obviamente al sector privado, siempre va sobre el rol del Estado y particularmente todo lo que tiene que ver con inversión y responsabilidad estatal pública. Pues es que sí, en los países desarrollados, la inmensa mayoría de los países desarrollados tienen déficit fiscal del orden del 3% del presupuesto. Exacto. O sea que es parte de la falsedad que dice este tipo. Y otra cosa... Yo no soy economista, sí, pero el déficit fiscal es una intención de que la economía crezca. No gasto solamente lo que tengo, sino un poquito más, en una cantidad controlada, para que la economía crezca más de lo que podría crecer si solamente me atengo con el superávit fiscal. Yo no soy economista, pero lo veo un poco así. Sí, yo también. De hecho, yo estaba de pensar, porque a mí me quedaron como 2 impresiones de esto, después de escuchar y ver cómo fue. Aparte, los últimos 2 segundos fueron lo único que dedicó a hablarle, entre comillas, a la gente. Donde dijo, por favor aguanten un poquito más, que viene lo peor, pero ya va a mejorar. Una cosa así, dio a entender al final. Paciencia y esperanza. Si se puede, y bueno, no mucho más que eso, y acto seguido partió el raudo por ahí. Decía que yo me quedé pensando 2 cosas. Una es, con todo esto que estamos diciendo, ¿no?, de la puesta en escena, y que ya estamos acostumbrados, porque esto pasa todo el tiempo. No es un hecho aislado, sino que todo el tiempo esto se anuncia, entre comillas se desanuncia, se niega, se vuelve a proponer, se habla de otra cosa. Bueno, este famoso pacto que se supone que plantea como un nuevo piso, por así decirlo, de cómo debería funcionar de ahora en más la Argentina en términos de
mantenimiento, digamos, de lo que son, qué políticas públicas van a seguir o no, cómo tiene que ser, digamos, la rigurosidad del manejo de los fondos públicos y demás, y otras cosas. A mí me hizo bastante ruido esto, en el sentido de que lo primero que dijo, de todas maneras, y lo volvieron a repetir después tanto él en algún lugar como Adorni y otros, que es: todo esto del Pacto de Oliva va a tener sentido si previamente se resuelve aprobar una vez más, se intenta lo que ya vimos que fue el proyecto de la ley Ómnibus, que hace ruido por todos lados, hace agua por todos lados, es una cosa absolutamente incoherente, insostenible. Volvió a proponer que si eso se aprueba, ahí empezamos a charlar de este famoso Pacto de Mayo. Así que uno ahí se queda preguntando cuánto de esto realmente es real, porque sabemos que esto obviamente no vamos a hacerlo, no llega el tiempo, ¿no? Si esto tiene que resolverse en mayo, estamos en marzo, claramente hay que empezar a rediscutir un choclazo de 600 hojas que no tiene coherencia por ningún lado. Esto vuelve a ser humo, vamos a decirlo así, vuelve a ser otro relato para volver a ocupar tiempo en los diarios y demás, y tironear y sentarse a negociar y ver si sale algo o no, o realmente lo están planteando de esta clave. Yo en lo personal pienso más en eso, que esto va a ser de vuelta para mantenernos, entre comillas, entretenidos y entretenidas, escuchando discusiones y desvaríos sobre esto, por un lado, y por otro lado, un poco lo que estabas mencionando vos, Daniel, de que las políticas que hasta ahora se vienen viendo en general, de esto que estábamos mencionando hace un rato, ¿no? De cesantías, echar gente, ¿no? Cerrar lugares, recortar presupuestos y demás, y que a eso además se le adosa, se le agrega la cuestión de que de a poco lo que se va haciendo, y que es una línea manifiesta del gobierno, es la liberalización de los distintos ámbitos, ¿no? Permitir, por ejemplo, que ahora las obras sociales compitan con prepagas en otros términos. Se habló de ir a un sistema parecido con lo que es el tema de las jubilaciones. Está explícito en todos lados que algo de eso tiene que ver el tema de una posible reforma laboral y demás. La cuestión que a mí me queda dando vueltas en todo esto es que claramente no hay ni visión, ni perspectiva, ni proyecto de un modelo productivo. Exactamente. Y que lo único que hay es esta idea de liberalizar y habilitar mercados, porque esta gente no puede salir de pensar en los términos del capitalismo financiero. No pueden salir de ahí. La única manera que piensan, para mí, ¿no? La única manera que piensan, que conciben, que entienden, es esta idea de abramos, generemos más mercados, ¿no? Moneticemos, ¿no? Generemos más de esta idea, pero digamos, algo que tenga que ver con pensar estructura productiva que genere empleo de alguna manera, no importa, eso lo podemos discutir de mil maneras, ¿no? Acá claramente, además, Argentina tiene condiciones para pensarse un montón de otras cosas, pero digamos, no se está hablando de políticas en función de eso. Y de hecho, uno de los puntos, cuando se habla de la posible coparticipación, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el hecho de que todos sabemos que hay un negocio ahí dando vueltas con el tema del litio, y que por la reforma constitucional las provincias son las que pueden explotar eso, porque los recursos pertenecen a la provincia y el Estado solo la va a ver pasar, y a nadie le puede escapar que obviamente algo de eso van a querer sentarse a negociar, porque ahí hay un negocio que se les puede llegar a escapar. No en vano fue el ataque a Morales, por ejemplo, ¿no? De Jujuy, casualmente, donde es uno de los lugares donde sabemos que existe gran cantidad de litio y demás, y otros lugares, ¿no? En general del NOA, pero también hay otros territorios en las provincias. A mí me queda esa idea de fondo, ¿no? Que evidentemente no solo que manifiestan esta noción liberalosa, ¿no? Del retiro, del repliegue del Estado y demás, y digamos, como quien dice, dejar librado a la buena suerte el destino de la gente, sino que realmente carecen de proyecto, de perspectiva en términos productivos. No saben generar, o no tienen esa idea, o no la manejan, no tienen la intención de generar una estructura productiva para el país, del modo que fuere. Solo la piensan en términos estrictamente monetaristas, en términos cambiarios, ¿no? Porque va todo por ahí, ¿no? Como quien dice, timba financiera. No la piensan de otra manera si no es en esos términos. Es decir, Javier es economista, pero no estudió economía, estudió finanza. Precisamente. De eso Javi, estamos hablando. Sí. No podemos, porque yo escuchaba tu intervención, que es súper interesante, y pensaba, digo, no puede ser que Milei esté pensando ya en otros términos, digamos, porque
El gobierno de Milei tiene todo el apoyo de algunos sectores del peronismo como Pichetto, sectores que vienen teniendo una experiencia política, digamos, anterior a este gobierno. Mi pregunta es, ¿no será que esta invitación o este borrón y cuenta nueva que quiere hacer Milei lo piensa en base de lograr la cohesión con los gobernadores para, digamos, la aplicación de la ley de bases y principios y a partir de ahí los 10 puntos? Yo no sé, yo siento que me parece que claramente estas últimas 2 semanas fue el, vamos a decirlo así, el punching ball favorito, ¿no? El antagonista que le vino al caso cuando este gobierno arrancó, en principio, digamos, el destinatario de las críticas y del accionar del gobierno en el primer momento fue claramente el movimiento obrero, y me parece que ahora, estas últimas semanas, viene siendo el tema de los gobernadores, porque ahí es donde se supone que corre la acusación de que no lograron el apoyo para que se sancione esta ley, que sabemos que, bueno, es un bodoque inaprobable. Yo creo que le sigue rindiendo frutos, evidentemente, porque el problema de fondo también en todo esto sigue siendo que el nivel de, no te quiero decir aprobación, pero el nivel, digamos, de apoyo que todavía uno ve sigue siendo alto. Hay una parte importante de la sociedad que sigue diciendo, y ahí evidentemente es donde uno piensa cómo está manejando, ¿no? Milei esto desde el punto de vista mediático. Hay gente que sigue apoyando y que está comprando esta idea de no lo dejan gobernar, no lo dejan aplicar, no lo dejan promulgar estas cuestiones y demás. Entonces, evidentemente, el cuento está funcionando de alguna manera. Mientras claramente el grueso de la población, ¿no?, es el que estamos sufriendo este tipo de cuestiones, estos embates. Y sin embargo, en vez de uno estaría pensando, bueno, en cualquier momento esto va a tener que estallar de alguna manera, esto está cada vez más calmo y se anuncian aumentos de colectivos, se aumentan anuncios de comida, se anuncian aumentos de ropa, de bienes, de remedios, de lo que sea. Todo está aumentando, no hay nada que esté bajando, salvo obviamente el poder adquisitivo, que es lo único que no se movió prácticamente desde que empezó esto. Los y las oyentes están activas y estamos incorporando también esto porque siempre mandan mensajes, pero bueno, no me da la organización para hacer todo al mismo tiempo, pero hemos recibido 3 mensajes. Hola Radio Rebelde, soy Carolina de Maswich, me encantó la editorial, gracias por el aliento y un músculo así. Gabriela Ladaga, buenas tardes, presente. Y Marcelo Quispe, que manda saludos desde La Matanza, arriba los que luchan. Bien. Teníamos otra efemérides para hoy, breve, que fue el 18 de febrero, que se cumplieron 47 años de la Operación Gaviota. Fue el atentado que intentó realizar el Ejército Revolucionario del Pueblo el 18 de febrero de 1977 en Aeroparque contra el avión presidencial en que viajaba Videla, el dictador y genocida Videla, el genocida Martínez de Oz, ministro de Economía, y otros funcionarios del gobierno, porque nos piden cuenta a nosotros, y ellos, no vamos a entrar si fueron 30.000, más o menos, fueron muchos miles, que asesinaron en forma indefensa, gente que no se podía defender, hombres, mujeres y sobre todo niñas y niños. Varios centenares, además de los secuestrados, mataron niñas y niños y torturaron niñas y niños y dieron un golpe de Estado para instaurar una dictadura militar y poner la política económica que nos trajo hasta acá. Y este gobierno reivindica a Videla y la política económica de Videla y de Martínez de Oz. Un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo se metió por los
canales de desagüe de la ciudad de Buenos Aires, llegó hasta la pista principal de Aeroparque y pusieron 2 cargas explosivas, una de 80 kilogramos de TNT y otra de 40 kilogramos, 120 kilos. No se lleva en una motosierra, eso se lleva en un trabajo de meses y meses en las mismas caras del enemigo, y desafortunadamente cuando el avión estaba carreteando por la pista y comenzaba a levantar vuelo, se accionó las 2 cargas explosivas y explotó la carga auxiliar, la de 40, y no explotó la carga principal de 80 kilogramos. El avión recibió el impacto de la onda expansiva, se sacudió un poco, pero no cayó el avión. Entonces ahí el dictador Videla, el genocida Videla y el genocida y dictador Martínez de Hoz se salvaron, digamos. Entonces nosotros queremos recordar este hecho muy importante de la historia argentina, donde el pueblo argentino, a través de su organización política, intentó hacer justicia y vengar a los 30.000 desaparecidos, pero también a la entrega de la economía y del patrimonio nacional de los dictadores, a los cuales le rinde pleitesía todos los días el presidente Milei. Bueno, nos vamos a la tanda de las 19. Adelante. Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Estamos en línea con el amigo, compañero y columnista de este programa, Horacio Robelli. Querido Daniel, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Mejor que nunca. Ah, perfecto. Escuchame, Daniel, Horacio. Sí, decí, ¿qué ibas a decir? Pensé que ibas a decir y correligionario. Yo sigo siendo radical, pero de la vieja época. Radical sabatinista, como Amadeo Sabatini, como Arturo Ilia. No me vas a hacer asustar. En 1958, yo tenía 10 años, le di la mano a tu dirigente Ricardo Balbín en la esquina del Banco Francés de Chivilcoy, antes que subiera a la tribuna. Muy bien. Pero mirá, acá tenemos una compañera uruguaya, vamos a decirlo adelante de ella, el Negro López de Tupamaro. ¿Lo conocés? Sí, el Negro López. Sí, sé quién es, sí. ¿Vos lo conocés al Negro López? Bueno, un compañero de Tupamaro... Sí, acordé, yo estuve vinculado a familiar. Bien. Dice, los montoneros eran peronistas y los de leer radicales. Pero le faltó decir lo más importante, que los montoneros siguieron siendo peronistas y nosotros dejamos de ser radicales para hacernos revolucionarios completos de punta a punta. Bueno, dicho esto, ¿qué vamos a cosechar con la siembra que está haciendo el presidente Milei? Mira, esto no dura mucho. Milei trata de ganar tiempo, por eso patea la pelota para el 25 de mayo. No dura mucho porque el Consejo Agrario Argentino, acá en Argentina tenemos 3 poderes bien diferenciados: los grupos económicos financieros internacionales, BlackRock, Vanguard, Fidelity, lo que era el Consejo Empresario Argentino, que ahora se rebautizaron AEA, Asociación Empresaria Argentina, que fueron, lo presidía José Alfredo Martínez Dios. Hicieron el lockout patronal en febrero del 76, que fueron los que propiciaron el golpe y pusieron los principales funcionarios de la dictadura militar. Y ahora se llaman AEA, que ahora está dirigida por Clarín. Mañeto era joven, Héctor Mañeto en persona, el papá de Pablo Roca, Roberto Roca, y el papá del Pagani ahora, Fulvio Pagani, que es el papá del Pagani que ahora como presidente. Los 3, Arcor, Techini y Clarín, conforman a AEA y también apoyan a Milei. Pero ¿quién lo está presionando a Milei por su propio negocio? Es el Consejo Agrario Argentino, que es tan o más grande que los otros 2 en la Argentina, que son los grandes productores del campo. Los grandes productores son
Eduardo Elka en Congresud, Aranda, que es socio de Magneto en Clarín, que es un gran productor, la principal arrocera de él, el grupo del Tejar, Grobo, Copatel, y los grandes acopiadores y comercializadores de granos. Los más grandes del mundo están acá. Piterra es el más grande del mundo, que la fusión entre Bunge y Glencore. En Glencore está BlackRock. O sea, también hay capitales que interactúan entre sí. Pero el Consejo General Argentino, donde está Piterra, donde está Molino de la Plata, donde está Aceitera Generaldesa, ADM, Luis Dreyfus, Cargill, Costco, que es la China, están presionando para que se evalúe la moneda, si no, no exportan. Y Milei y este gobierno necesitan, como el oxígeno, que ingresen dólares para poder pagar los vencimientos de este mes de marzo y pagar lo que se viene el resto del año. Recordémonos todos que a partir de julio del 2024 el canje de deuda que hizo con los tenedores privados de título de deuda externa argentina, los privados, que eran encabezados por BlackRock, encabezados por Greylock, que hoy Greylock es donde fue a trabajar el que era el candidato nacional popular, Sergio Massa, que era supuestamente el candidato nacional popular. ¿Qué es esa sigla? Explicarle a la audiencia qué es, qué significa, quiénes son esos de esa sigla. Greylock es mucho más chico que BlackRock, pero es un fondo de inversión, un fondo pirata, un fondo de inversión. Greylock presidía... Pero son carroneros, esos son fondos buitres. Carroneros, eso. Sí, todos actúan como fondo de inversión cuando pueden, y si no, actúan como fondos buitres. Greylock preside el comité de acreedores de la Argentina, que fue uno de los tres comités que se tuvo que reunir. Es más, el abogado de ellos, ahora no me acuerdo el nombre, pero voy a buscar y yo le pasar. El abogado después que lo amenazó a Martín Guzmán, le dijo: usted no sabe en quién se mete. Fue el abogado de Greylock, que presidía el comité de acreedores de deuda de Argentina. Ya hizo plata como fondo buitre con la crisis del 2001-2002. Greylock aparece en Argentina, comprando por nada, que venía haciendo todo, habían dólares. Recordá que cuando fue el 2002, el dólar oficial había estado en el 2001 1-1, y en el 2002 en Montevideo, en abril, estaban 4 pesos por $1. O sea que por la cuarta parte quedaron con gran parte de bancos, empresas, etc. Así empezó su debut de Greylock en Argentina, como un fondo buitre en principio del año 2002, después la crisis del 2002. Horacio, los 10 puntos que presentó Milei en el Congreso, ¿son 10 puntos para desarrollar la inversión productiva, para crear maquinarias que desarrollen la industria, que activen el mercado interno, el comercio? ¿Qué hay de eso? Los 10 puntos son lo mismo que los 10 puntos del consenso de Washington, son básicamente lo mismo. Y los 10 puntos se lo relató, él tiene 2 mandantes, uno es Mark Stanley, que es el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, y el otro es Larry Pink, que lo maneja por Zoom. Tienen Zoom periódicamente. O sea que el Tesoro norteamericano y el capital financiero internacional. Que están en Manhattan, en la capital de Nueva York. Uno en Washington y otro en Nueva York. El consenso Washington y la visión moderna o ayornada del consenso Washington por BlackRock. Eso es lo que repite este desequilibrado mental de Milei. Él es un mascarón de prueba que repite lo que no sabe. Pero los que saben, los que escribieron esos 10 puntos, son los mismos que redactaron el consenso de Washington y los mismos que relatan el ABCD de la escuela de los capitales de lo que estamos hablando, de Greylock, de BlackRock, de todos esos. Bueno, hoy el avance del capital financiero sobre Argentina es general, pero tiene una contradicción evidente, y eso es lo que te voy a contar. No generan trabajo. A ellos lo único que les interesa es la parte extractivista. Es lo que le dice Mark Stanley: la Argentina tiene lo que el mundo necesita. No dice que la Argentina necesita, que el mundo necesita, que son oro, petróleo, minerales raros, gas, litio, forraje, alimento. Por esto viene, nada más que pura y exclusivamente por esto. Es más, BlackRock quiere quedarse con el Banco de la Nación para que ni siquiera traer dólares de afuera, financiarse con el ahorro nacional, financiarse en estas actividades, financiarlas con el propio ahorro nuestro. Eso es lo que pretende para hacer un negocio redondo BlackRock de su colonia, la considera Argentina, y de su empleado, a quien considera a Javier Milei. De hecho, son empleados de él todo el Ministerio de Economía que puso él, y todo el Banco Central. Todo el Ministerio de Economía con Luis Toto Caputo a la cabeza, y todo el Banco Central con Santiago Bausili,
son empleados de BlackRock. Es más, tiene una constructora que se llama Anker, que tiene domicilio legal en Manhattan. Es una constructora que trabaja para BlackRock fundamentalmente, Vanguard y otros fondos de cobertura. Eso es el país que quieren ellos, un país de colonia, pero no genera trabajo. Lo que generan trabajo son la industria, la construcción. Fíjate lo que está pasando en la industria de construcción. Asindar, que tiene 5 plantas en el país, la más grande es la de Villa Construcción, pero te acordás que se quedó con el establecimiento metalúrgico Santa Rosa en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, con Gourmendi, Acero Gourmendi y Avellaneda. Bueno, las 5 plantas a partir de ahí 15 paran por un mes, porque ellos hacen la estructura de cable grueso del hormigón, paran por un mes, superan a sus trabajadores, mandan a su casa, le pagan la mitad del sueldo, porque no pueden continuar trabajando porque tienen a quién venderle. No le están, se paró la construcción y no están vendiendo Horacio, los cables. Sí. Si te querés quedar en línea, estamos comunicados con Cristian, ay, se me escapó el apellido, un delegado de la Comisión Interna de Asindar, de los que estás hablando vos en este momento. Horacio. Cristian Míguez. Escucho. Míguez. Escucho. Míguez. Bueno, estamos en línea con Cristian Míguez. Sí, hola. Ahí está. Hola, Cristian. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá nuestro compañero del equipo de Todos los Fuegos, Mauro Fontella, te va a hacer algunas preguntas, que nos explique cuál es la situación que están viviendo ustedes, y además nos está escuchando Horacio Robelio, el economista, columnista acá de nuestro programa. Mauro. Hola Cristian, ¿cómo te va? Acá te habla Mauro Fontella. Vamos a charlar un poquito de qué es lo que sucede en Asindar, ¿no? Que es la principal siderúrgica de nuestro país y la segunda a nivel mundial, tengo entendido. Como bien recién mencionó Robelli, para quienes no saben, Asindar en nuestro país tiene 5 plantas, la más grande en Villa Constitución, en Rosario, en Villa Mercedes, en San Justo, en San Justo y en San Nicolás. El grupo Asindar a partir del 2007 pasó a ser parte del grupo ArcelorMittal, que es uno de los principales productores de acero del mundo, y recientemente en una sociedad con Nippon Steel adquirieron la mayoría accionaria de US Steel, que es un importante grupo estadounidense, que lo adquirieron por el valor de $14 millones. En el mercado interno, para los que no saben, Asindar, como bien mencionaba Horacio, produce aceros no planos, barras para la construcción y la industria automotriz, y también insumos relacionados con el campo. No es eso lo que nos interesa hoy, sino lo que nos interesa es este planteo de crisis que acaba de hacer la empresa, producto de que sus ventas bajaron alrededor del 40%. Y te queríamos preguntar en ese sentido, Cristian, ¿cómo se enteraron ustedes los trabajadores de esta medida del cierre de las plantas por un mes? ¿Y cuánto de real hay en la crisis que anuncia la empresa? Bueno, bien, Mauro. No, está perfecta la información, tal cual la brindó el economista, más que claro y concreto. Respecto a lo que refiere el llamado, digamos, cómo nos enteramos, directamente el cierre del mes, nos enteramos por los medios, un medio local de Villa Constitución que le hizo una entrevista a Facundo Velasco, y que ahí anunció el cierre de la planta. Si bien nosotros ya desde el año pasado, de octubre más o menos, ya se empezaron con un rum de caída de venta, caída de pedidos. En principio lo que más pegó fue a lo que es agro, toda la parte de alambres, o gran parte del sector de alambres bajó de 4 turnos, de estar trabajando 24 horas los 7 días de la semana, bajó un régimen de 3 turnos, de trabajar de lunes a viernes. Después en diciembre se profundizó un poco más con la parte de laminación, que es todo lo que es barras, tanto para la construcción como para lo que es la metalmecánica, lo que vos bien decías o relataban, que va tanto para el mercado automotriz
como para también bulonería y demás, y estructuras y todo eso. Y bueno, ya ahora en febrero la acería directamente bajó a 3 turnos, o sea, de tener toda la planta trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Hoy prácticamente todos los sectores están trabajando de lunes a viernes. O sea, la caída en cuanto a la demanda de acero ya se viene notando desde octubre esta parte. Después, bueno, la empresa lamentablemente para con la organización gremial viene siendo muy desprolija en cuanto a las comunicaciones formales y demás, ¿viste? Ahí entendemos que también buscaban todo este impacto mediático hacia el país, porque no es menor que una planta de esta envergadura con 80 años de actividad anuncie de un día para el otro un mes de paralización total de todos los sectores productivos, como bien decían ustedes, en todas las localidades que tiene Asindar en el país, ¿viste? Bueno, parte del relato que la empresa plantea es justamente la paralización total de la obra pública, que eso para lo que es el mercado, la producción que Asindar tiene, es un volumen muy grande de producción. Ahí esto del 35-40%, no sé, por ahí no son números que nosotros tengamos muy finos, pero sí el volumen de ese tipo de productos es de los más grandes que producimos habitualmente, ¿viste? ¿Y qué? Después respecto a... Sí. No, seguí, Cristian. No, decime. No hay problema. ¿Qué respuesta le da la patronal de Asindar a ustedes como trabajador en lo que hace a la ocupación, al salario, a la continuidad del trabajo? Bueno, mirá, en eso lo que ya nos pegó directamente son más de 100 compañeros que tenían contrato a plazo fijo, que por ahí venían por suplencia de vacaciones o cubriendo a algún compañero que está transitando una enfermedad o un accidente. Y bueno, ya directamente optaron por no renovar esos contratos, así que son más de 100 los compañeros de planta que ya quedaron afuera. Asimismo, también se vienen dando algunas bajas de contrato con personal tercerizado, que también realiza tareas habituales dentro de Asindar. Y bueno, hasta la semana pasada, hasta febrero, como para tener una posición más concreta, ya se habían firmado más de 30 retiros voluntarios del personal efectivo. O sea, los tipos vienen con una posición muy agresiva, como para que aquellos compañeros que quieran tienen la posibilidad de tener un retiro voluntario, ¿viste? Claro. Eso es en cuanto al impacto de lo que ya tuvimos. Lo que se viene para adelante, bueno, es parte de lo que estamos hablando y estuvimos discutiendo con la empresa. A ver, no estamos en ningún marco de acuerdo de suspensiones. De hecho, ellos vienen de tener ganancias extraordinarias durante los últimos años. O sea, de la pandemia esta parte, los tipos tuvieron muchas ganancias, no solo por la ayuda que tuvieron del Estado, sino también por cómo se dispararon algunos mercados. Y bueno, por ahora, por el momento, o el anuncio que hicieron ellos, que a partir del 18 paralizan todas las plantas, que dentro de Asindar Villa Constitución se modifica un poco eso, porque la sería para el 11 de marzo, o sea, el lunes de la semana próxima. A partir del lunes de la semana próxima ya la sería no va a trabajar. Hasta el 14 de abril, durante esa parada, lo que van a hacer es liquidar saldos de vacaciones pendientes, en los casos que haya. Aquellos compañeros que tengan francos compensatorios adeudados y lo quieran tomar, se los van a poder tomar. Y en caso de que no haya días para agotar,
van a estar haciendo cursos de capacitación y demás. Igual hay algunos sectores que van a seguir funcionando, hay sectores de mantenimiento que van a seguir funcionando, que hay montajes de algunos equipos, hay un sector productivo que va a seguir funcionando, que es la parte de trefilado de barras, que trabaja para el sector automotriz, y bueno, y toda la parte de despacho va a seguir activa. Así que por el momento lo que se va a estar percibiendo es el salario normal, digamos. Obviamente no va a haber posibilidad de horas extras. Y a ver, nosotros con los regímenes de turno tenemos pago diferenciado, o sea, no cobra lo mismo quien trabaja los fines de semana y los feriados que el que trabaja de lunes a viernes. Claro. Sí. Así que, así como les comentaba, el año pasado venía con un régimen de 4 turnos, y ahora el pasar a 3, eso al bolsillo del compañero o la compañera le termina repercutiendo entre 60.000 y 120.000 pesos en menos, dependiendo de la categoría y la antigüedad que tenga. O sea, ya es una pérdida de salario bastante onerosa, más en la situación en la que estamos, que de hecho todavía estamos con los salarios de noviembre, de acuerdo al convenio, porque no cerramos la paritaria de diciembre. Hablando de salario de convenio, Cristian Míguez, delegado de la Comisión Interna de Asindar, ¿cuál es la posición que tienen tanto las seccionales de la UON como la UON Central con respecto a toda esta situación que nos estás contando? Respecto al parate de Asindar o respecto a la paritaria. Las dos. Mirá. Las dos cosas. Bien. Respecto al parate de Asindar, no he visto ninguna posición, digamos, de la UON nacional al respecto. No, por lo menos a mí no me ha llegado nada. Después, obviamente, desde la UON local y la Comisión Interna y el resto de los delegados, o sea, se plantea una situación de incertidumbre, obviamente, porque este lockout no es algo menor, más allá de que el mercado hoy no esté traccionando el producto. Acá, a ver, como todas las patronales, Asindar siempre tiene objetivos por cumplir, y bueno, el contexto actual se le está dando como para tratar de forzar determinadas cuestiones. Así que bueno, estamos permanentemente hablando con los compañeros, planteando que bueno, hay que pasar esta transición. Viene un momento complicado, a ver, como para poder dimensionarlo, o que la audiencia lo dimensione. Nosotros venimos desde el año pasado producir 1.110.000 toneladas. El presupuesto para este año son 740.000 toneladas. Eso que indica que nos están sobrando 4 meses del año. Claro. O sea, los tipos hoy con stock están parados en que la producción no necesitan sacarla. Entonces la presión que vamos a tener en todos los sectores en cuanto a frenar avances de flexibilización y todo eso, o sea, van a estar complicados porque ellos tienen el tiempo. Así que bueno, por ahí nos venimos preparando un poco con todo eso, sobre todo la discusión mano a mano con los compañeros de que bueno, esta transición la vamos a tener que pasar, porque todo lo que los tipos puedan implementar en este momento, donde las cartas están a favor de ellos, nos va a conseguir un montón poder recuperarlo. Así que bueno, nada de tomar definiciones apresuradas o tirarnos arriba de la zanahoria que ofrezcan ellos, porque la mano va a venir complicada para adelante. Una última pregunta, Cristian. Sí. Toda esta situación de extrema gravedad para ustedes y para todo el pueblo argentino y todos los trabajadores, ¿no se les
plantea la necesidad de asumir desde el sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica, empezar a tener posiciones políticas con respecto al gobierno y a la política del gobierno? Es un debate permanente, eso. Está más que claro que, bueno, en la mayoría de las declaraciones que hemos tenido en los medios de comunicación respecto a esto, en todas estamos planteando de que este tipo de política que el gobierno quiere llevar adelante, y sobre todo con el parate de la obra pública, que es lo que más nos impacta a nosotros en lo particular, tienen que ser enfrentadas directamente desde la clase trabajadora, no hay vuelta atrás. Con el parate de la obra pública, o sea, el primer perjudicado es aquel argentino o argentina que está esperando que la obra se realice. Ese es el primer perjudicado. El segundo perjudicado son todos los trabajadores de la construcción que estuvimos viendo, ya nos enteramos por los medios que ha habido 50.000 despidos directos y 100.000 indirectos con el tema de la parálisis de la obra pública. Y bueno, ahora el coletazo viene para la industria. En este momento en particular, o sea, no es que nos la estamos llevando de arriba, pero sí hay pérdida de salario, ya hubo pérdida de puesto de trabajo, ha habido compañeros que optaron los retiros voluntarios, y bueno, es parte de lo que estamos discutiendo permanentemente con los compañeros, de que esto, la única forma de revertir es a través del enfrentamiento directo con las herramientas sindicales para derrotar este tipo de políticas. No va a quedar otra. Al momento se vienen evaluando algunas alternativas de tratar de convocar a plenario y todo eso, pero bueno, todavía están en un concepto embrionario, pero bueno, ya esto se va acelerando y bueno, tal vez ahora el 16 de marzo se van a estar cumpliendo 50 años del Villazo. Ajá, de la recuperación de la democracia sindical dentro de Villa Constitución, y bueno, a lo mejor estuvimos ahí, yo soy re viejo. El destino sea caprichoso. Cristian, sí, nosotros estábamos en propulsora siderúrgica en ese momento y bueno, tirábamos juntos con Asindar, con toda allá la gente de la UON de Villa. Sí, alta historia. Sí. Alta historia. Bueno, el problema es que lamentablemente se han abandonado o dejado medio de lado ese tipo de métodos de lucha y bueno, esta nueva generación son pocos los que la conocen. Algunos la hemos estudiado y la hemos practicado, pero hay otros que no, y bueno, será momento de volver a despertar todo el tema de la coordinación y de enfrentar a la patronal desde la definición que toman los mismos compañeros en los puestos de trabajo. No va a quedar otra. Cristian, junto con el apoyo del resto de los sindicatos. Sí. Cristian, cuenten con nosotros. Y a mí tus palabras me hacen revivir aquellas viejas historias que nos llevan de nuevo al enfrentamiento con la clase explotadora. Te agradecemos enormemente tu participación en todos los fuegos. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, porque realmente hace falta el vínculo permanente entre nuestra clase para que estas cosas no las sigamos padeciendo, porque la verdad que esta situación nos la hace pasar mal y nos la va a hacer pasar peor a todos los que vivimos nuestro salario. Muchas gracias, Cristian. Bueno, a ustedes por la comunicación. No sé, Horacio, si todavía estás en línea. No, Horacio ya se fue. Bueno, entonces vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con A Dos Orillas y la presencial de cuerpo presente de Silvia Visconti. Bueno,
Entramos en la última media hora de A Todos los Fuegos con la ya tradicional columna Espacio a Dos Orillas con Silvia Visconti, que la tenemos acá. Silvia. Y hoy estoy de visita. En realidad vine por un proyecto en el que estoy trabajando con otros compañeros y dije, me voy a quedar el lunes. Así directamente voy y comparto el espacio con los compañeros, que siempre lo compartimos a través de una pantalla, y bueno, siempre está bueno el vínculo más el contacto presencial, humano. Contacto humano. Así que, y bueno, y aquí pensando eso que vos decís, una bomba, bueno, no tanto como una bomba, porque en realidad... La bomba era que estabas vos presente. Ah, bien. Ahí va. Bien. Pero bueno, en realidad la idea era continuar un poquito con lo que en el programa anterior empezamos y no terminamos, hablando en esta serie de intervenciones sobre el feminismo, que además vienen muy bien pensando en que estamos en el mes de marzo y que bueno, dentro de unos días, el viernes, ¿no? Claro, sí. Va a ser la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer, haciendo la aclaración de que en realidad si existe un Día de la Mujer es precisamente por esa condición digamos de vulnerabilidad que las mujeres tienen en la sociedad, y que ojalá algún día no exista más el Día de la Mujer, porque hayamos conquistado todos los derechos que nos corresponden como seres humanos, y entonces ya no sea necesario reivindicar esa fecha, por lo menos con el sentido que tiene hoy, ¿no? Por supuesto que reivindicaremos y seguiremos recordando los hechos históricos que pasaron ese día, como parte de la historia general del movimiento obrero y de los trabajadores. Bueno, y un poco siguiendo esa línea, y además... Dos palabras, porque la audiencia siempre se renueva. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Bueno, ahí como, digamos, está lo más oficial, digamos, que tiene que ver con la muerte de una serie de trabajadoras de la industria textil en Estados Unidos que estaban en conflicto, obviamente, y que la patronal las deja encerradas en un incendio y mueren una cantidad importante de estas mujeres. Ese es uno de los elementos, y también existe otro que es menos conocido, y es que con digamos, en el proceso de la Revolución Rusa, digamos, las primeras convocatorias bajo la idea de pan y paz fue hecha por las mujeres, y también coincidió con esa fecha. Las obreras textiles de Petrogrado. En realidad fue una Toda manifestación de mujeres, incluso más que con el perfil de trabajadoras, con el perfil de mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres pidiendo por dos cosas que generalmente se vinculan a las mujeres: el alimento, la comida, el pan, y la paz. Digamos, reivindicando, bueno, que sus compañeros, sus hijos iban al frente de guerra. Pero a ver si yo me estoy confundiendo con otra cosa, pero fue el primer día de la Revolución de Febrero. Sí, exacto. Ah, bueno, sí. Sí, nada más que allá en el viejo calendario era marzo, claro, pero el primer día de la Revolución de Febrero, al revés, era febrero allá y acá es marzo. Entonces, bueno, de alguna manera esas son las dos cosas que a pesar de que, bueno, la más conocida es la de las obreras de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, como también ustedes venían hablando de todas estas cuestiones de todos los días de Milei, también hay toda una política
contraria a esos derechos que han ido conquistando las mujeres lentamente en América Latina, en Argentina y en Uruguay, en ambas márgenes ha habido una serie de leyes que de alguna manera han tratado de mejorar la condición de las mujeres, y todo eso está de alguna manera en un tembladeral. Ahora yo escuchaba hace unos días ese decreto, o no sé cómo llamarlo, o reglamentación que saca el gobierno de Milei, que prohíbe el uso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, sí. Pero incluso llega no a cuestionar el lenguaje inclusivo típico, el de las sino el uso del todas y todos, ¿no? Dice que, bueno, que hay que evitar el uso del todas y todos, porque no es necesario, porque se puede usar el neutro. Entonces digo, desde esas pequeñas cosas que tienen que ver más que nada con lo simbólico, hasta otras mucho más complejas, como tienen que ver, bueno, con los recortes de todo lo que tiene que ver con los planes de cuidado, que están fundamentalmente vinculados al tema de hoy, que tiene que ver con eso que llamamos la brecha salarial. Yo un poco la semana pasada hablaba de las oleadas, ¿no? Entonces decía, bueno, en cada una de las oleadas del feminismo hubo como un tema fundamental. En la primera, el tema de los derechos civiles y los derechos políticos, el sufragio. En la segunda ola, lo que tenía que ver con la sexualidad y la familia, que hay que pensar lo que es en la década de los 60, donde en el 59 aparece la píldora anticonceptiva, que va a tener una gran importancia en esa posibilidad de las mujeres de asumir la sexualidad sin el peligro o el problema o la angustia de la maternidad. Claro. Y después habíamos hablado de un periodo en los 80 de calma, digamos, de fragmentación del movimiento, y en los 90 aparece el tema de la violencia, es decir, fundamentalmente también otra vez el tema de la sexualidad, pero ahora planteando, bueno, lo que es la idea de la violación, lo que tiene que ver con el body shaming, es decir, el cuestionar el cuerpo de las mujeres y tratar de subsumirlo en no sé, unas medidas y unas características especiales, ¿verdad? Aquello que digamos que contrariaba a lo hegemónico, que era la mujer europea, blanca, delgada, bueno. Entonces, esa sería esa tercera y la cuarta oleada, que agrega además el tema de la violencia más fuerte, que tiene que ver con los femicidios, ¿no? Es decir, con el aumento de esa violencia. Pero a pesar de que en cada una de estas oleadas hubo un tema que, digamos, ocupó gran parte del movimiento, hay uno que lo traslada, que, digamos, los recorre a todos, y es el tema de los derechos laborales, de los derechos que están relacionados con el trabajo y con la condición de la mujer como trabajadora. Y allí aparece el tema de la brecha salarial, que fue motivo de debate también entre Miriam Bregman y Milei, digamos, en donde Milei, como de costumbre, dijo una cantidad de cosas que no tienen una explicación real, ¿verdad? Ese metadiscurso que él coloca como la verdad, y decía, bueno, no, si las personas trabajan las mismas horas, en el mismo trabajo, ganan lo mismo. El problema es que la desigualdad está en que eso no pasa en realidad. Y en la Argentina, en el 2023, los estudios establecían que la brecha salarial estaba entre un 27 y un 30%, y que llegaba a un 40% en los niveles de las mujeres más precarizadas, es decir, aquellas que tenían los trabajos más precarios. Y a este análisis hay que sumarle que el 80% de los trabajos no remunerados que están relacionados con los cuidados de niñas, niños, adolescentes y ancianos recaen sobre las mujeres. Y que aún hay otro problema más. Aquellas mujeres de clase media que por ahí pueden permitirse el no ocuparse totalmente de esas tareas, quienes las subrogan son mujeres.
porque el trabajo doméstico está en el plano femenino. Y ese trabajo doméstico, que es de los más precarizados, constituye el 20% de las trabajadoras mujeres en el país. Es decir, que es un porcentaje muy importante. Entonces, ¿cuál es la realidad de la cuestión? Bueno, que existen unas causas muy profundas que tienen que ver con esa brecha salarial. Para empezar, que las mujeres son quienes ocupan los empleos a tiempo parcial. Es decir, las mujeres se contratan generalmente por menos tiempo, por menos horas que los varones. Entonces, pero no es que se contratan por menos horas porque quieren trabajar menos, sino que eso tiene que ver con que ellas se van a ocupar de ese 80% de las actividades que tienen que ver con la familia, ¿verdad? Es decir, ese porcentaje tan alto de las mujeres que hacen las tareas no redituables, pero que la obligan a permanecer en su hogar y por lo tanto no tener empleos a tiempo completo. Pero además de eso, hay un segundo problema importante allí, y es que eso ha generado la idea de que el trabajo femenino es un trabajo complementario. El trabajo principal es el del varón y la mujer hace un trabajo complementario. Entonces, bueno, es lógico que para complementar ella se encargue de las tareas familiares y trabaje algunas horas a un trabajo, pero con menos horas disponibles. Esto va acompañado, digamos, también en que las mujeres van a tener entonces menos posibilidades de obtener empleos de mayor nivel en la escala, digamos, de la organización empresarial. ¿Por qué? Bueno, primero hay una cuestión que es de estereotipo, que asocian los cargos de responsabilidad a la masculinidad. Pero además de eso, que sería, digamos, que tiene que ver con lo ideológico, con una visión social, también al tener trabajos más parciales, es obvio que no se pueden hacer cargo de quedarse todas las horas que muchas veces implica tener en una organización empresarial cargos gerenciales o cargos importantes. Entonces, pero además también hay problemas para que las contraten. Digamos, aquellas mujeres que están en etapa de maternidad tienen a veces muchas más dificultades para que las contraten en cargos importantes, porque bueno, y cuando tienen, hay además una serie de estudios que hizo la ONU que dice que eso, por ejemplo, si las mujeres tienen hijos entre 1 y 14 años, esa brecha aumenta más todavía, porque se supone que primero, cuando son jóvenes, por la maternidad, pero después, cuando tienen hijos entre 1 y 14 años, como se supone que cada vez que están enfermos, que hay que llevarlos al médico, que hay que hacer los cuidados, son las mujeres, entonces allí se reduce más todavía la posibilidad de adquirir cargos importantes y trabajos importantes. Y hay un tercer problema, y en esto sí tiene que ver las políticas del Estado, que es la inexistencia de sistemas de cuidados, y porque en realidad hay como dos vertientes. Primero, los cuidados están feminizados y por lo tanto todos los trabajos que tienen que ver con cuidados valen menos, tienen más bajos salarios. Magisterio, enfermería, por ejemplo, que son dos clásicos de los cuidados, tienen menos salario. Y además de eso, no hay, la sociedad no ofrece un sistema de cuidados que le permita a la mujer, bueno, dejar a sus hijos en un lugar en donde realmente tengan la atención que necesita. Hablamos de escuelas de doble escolaridad, hablamos de la posibilidad de tener centros maternales, la posibilidad de que en los lugares de trabajo las mujeres tengan la posibilidad de guarderías, claro, etcétera, etcétera. Eso no existe y eso entonces también condiciona. Y además la feminización del trabajo del trabajo de las mujeres lo que hace es
vincular los trabajos de cuidados a los conceptos de amor, dedicación, vocación, entrega, es decir, a todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Y eso sería todo lo contrario al dinero. Entonces, por eso es tan común hablar de, bueno, la maestra es la segunda madre, ¿no? Para ser maestro se necesita vocación. No se puede hacer paro si sos maestro, porque en realidad perjudicás a los niños y vos se supone que estás ahí para no perjudicar a los niños. Entonces, son todos elementos que condicionan esto de la brecha. Bueno, yo, para amenizar un poco este panorama, quería compartir con ustedes una canción que se llama Manos de Mujeres, que es de que lo canta la maravillosa colombiana Marta Gómez, con otras mujeres, y bueno. Y la escuchamos. La escuchamos. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, allá, allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma,
Bueno, en realidad un poco esta canción habla de esas cosas que tienen que ver con los cuidados y que generalmente están en manos de las mujeres, y también, digamos, de alguna manera nos pone en la perspectiva de mirar el presente y mirar el futuro con una concepción que no solamente plantee el tema del Estado solamente, es decir, sí es necesario, son necesarias políticas del Estado para mejorar esta situación de las mujeres, pero además es necesario que como sociedad vayamos adquiriendo la idea de que, bueno, hay tareas, por ejemplo, la maternidad y la paternidad, que la responsabilidad sobre la familia, sobre los hijos, que debe ser algo compartido, y que las tareas domésticas, aquellas tareas que forman parte de los cuidados, son cosas de las que debe hacerse cargo la sociedad en su conjunto. Es decir, no ir desvirtuando y eliminando aquel concepto de la ayuda, ¿no? Ayudamos, o es una mujer que nos ayuda en las tareas de la casa, o sea la abuela, ¿no? La madre. ¿Cuántas veces dejamos a nuestros hijos en manos de las abuelas? O una empleada doméstica, o incluso tarea de ayuda que muchas veces se da en las parejas, entre las parejas. Bueno, eso es necesario irlo cambiando. En realidad, el feminismo actual tiene muchísimos desafíos, ¿no? Porque, bueno, existen estas luchas concretas, ¿no? Por ciertos derechos, por ciertas situaciones, como pueden ser el de la violencia, etcétera, etcétera, que se van dando en estas mareas feministas. Pero existen como dos grandes temas, me parece a mí, que son como fuertes. Por un lado, es aceptar precisamente, la diversidad a la interna del movimiento feminista. Porque no solamente se deben lograr consensos en la lucha del movimiento como colectivo, sino más bien se deben de aceptar la existencia de diferencias, ¿verdad? Diferencias dentro de ese movimiento mayor. Mujeres que no quieren ser madres, mujeres que sí apuestan a la maternidad, mujeres que quieren ser madres sin tener un compañero, mujeres que quieren compartir su vida con un compañero, mujeres que forman su pareja con otras mujeres. Entonces, ese es un gran desafío, entender esa diversidad, dejar la lucha por la hegemonía interna y reconocer la fortaleza que tiene precisamente esa diversidad. Y la otra cuestión que me parece que es como fundamental es el poder llegar a la sociedad en su conjunto, a sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre todos estos problemas que atañen a las cosas tan vinculadas a la subjetividad. Y a veces en los partidos políticos resulta difícil acercarnos al tema de las subjetividades. Y la subjetividad es parte de lo que somos como seres humanos. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos quienes somos de izquierda, tanto mujeres como varones, porque además estas ideas nos permean a todos. Es decir, nosotras también asumimos a veces ese rol prioritario de la maternidad, como el único posible y el único exclusivo nuestro, digamos. Entonces, poder llegar a la sociedad con un discurso que de alguna manera nos acerque y sobre todo nos permita mirar con cierta amplitud, ¿no? Esa importante diversidad. Y yo quería terminar con una frase de Galeano, que en realidad no estaba pensado para el tema de las mujeres, pero que me parece que aplica perfectamente para eso. Y dice Galeano: lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Y yo creo que lo mejor del feminismo está
precisamente en esa riqueza que da la diversidad. Y bueno, y la izquierda debe asumir también ese tema como un tema no ajeno, sino propio. Claro. Sí. No hay, las mujeres que más o menos tenemos algunas ideas feministas, decimos que no es posible el socialismo sin feminismo, y no es posible ser feminista, realmente feminista, sin creer en el socialismo. Es un poco las dos cosas. Lo primero, pero lo segundo hay que lucharlo. Ay, Va, las dos. que las dos hay que lucharlas y mucho. Bueno, estamos... ¿Qué hora es? ¿Qué nos pasamos? Ahí está, mira. Sí, mira, nos pasamos ya como 1 minuto y medio. Bueno, pero estamos bien. Pasamos un último mensaje. Yo no sé si siempre vienen tanto, pero hoy como tuve la amplitud cerebral de leerlos, me llama la atención. Oscar Villar dice, en realidad se refiere a lo de Telam, en realidad una gran movilización en defensa de Telam se está moviendo. Muy bien, y con este mensaje de Oscar Villar, compañero de Tandil, y con las palabras de Silvia Visconti, nos vamos hasta 2 y 7, 9 de marzo, ¿no es cierto? El próximo, todos los fuegos, y bueno, veremos qué nos depara este país de las novedades. Que no es aburrido, dijo. No, eso seguro que no. Nos fuimos. Hasta el sábado, hasta el lunes. Ahí va.